Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Y hoy voy a tomar un tema un poco raro: la relación de la mafia siciliana con la Iglesia Católica. Porque el reflejo de esa relación entre la mafia siciliana y la Iglesia Católica es la misma relación que tenemos nosotros, la Iglesia Católica de México, con los narcos. Cambiando lo que hay que cambiar, en latín mutatis mutandi. Primero, ¿por qué se dio una relación entre la mafia siciliana, la Cosa Nostra, que era, parece que la más grande y la que llegó a Estados Unidos? Porque el Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, entonces vio que el comunismo, recordemos nosotros que el comunismo llegó a Rusia en 1917, naturalmente que no llegó como un aerolito o como un edificio ya hecho, sino como una semilla del marxismo-leninismo. Y poco a poco en Rusia, que era un país de los más atrasados, que era todo lo contrario a lo que predijo Marx, porque Marx predijo que los trabajadores, los obreros, los proletarios eran los que iban a hacer la revolución comunista. Pero resultó que sí, estaban en muchos países partidos comunistas, aquí mismo en México. Y luego pues la Liga 23 de septiembre y otras cosas. Es decir, había, como Alberto Castillo, algunas personas pacifistas y había otros que eran violentos, querían acabar con los gobiernos democráticos e implantar el socialismo o el comunismo como el que está en Cuba, en Nicaragua y en otras partes, o en Rusia. Pero el comunismo inicial, el primigenio, era muy violento. Los bolcheviques, que eran un grupito pequeño de los leninistas, poco a poco fueron asesinando a todos los que no eran comunistas de hueso colorado, vamos a decir ateos completamente. Y se quedaron ellos. Para 1925, pues ya eran ellos los que mandaban, y luego llegó Stalin y estuvo mucho tiempo, y Stalin fue pues como el terror de Rusia. Bueno, la Unión Soviética, la Unión pues ya no me acuerdo bien, pero era la URSS, de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y luego el comunismo llegó a China con Mao Zedong. Entonces el comunismo estaba expandiéndose por el mundo, y como es ateo, el verdadero comunismo es ateo y antiburgués, antidemocrático, porque es la dictadura del proletariado, y la única forma de llegar y hacer el comunismo es a través de la lucha armada de los proletarios para hacer un estado comunista donde luego todos tengan lo necesario. Bueno, esa fue la doctrina, por supuesto que nunca fue así, pero sí mataron a mucha gente y también estuvieron en contra de la religión. Mataron muchos sacerdotes, obispos, patriarcas allá del oriente, de los ortodoxos, y también en los países católicos o cristianos, de los ministros. También Hitler también
quería inventar una nueva religión, la religión que Ricardo Wagner revivió en sus óperas. Recordemos nosotros que Nietzsche, más o menos por 1860, se hizo amigo de Ricardo Wagner, Richard Wagner, el que compuso la tetralogía y otras óperas, pero sobre todo la tetralogía, las 4 óperas que expresan la nueva religión, la de los dioses anteriores al cristianismo allí en Alemania, el Valhalla y Wotan y todos esos. Bueno, entonces esa religión se tenía que expandir a las masas, no solamente estar entre los artistas y los artistas muy, vamos a decir, elevados, muy cultos como Ricardo Wagner y como Federico Nietzsche en la filosofía. Entonces el comunismo tiene pues muchos apoyadores y sobre todo el ateísmo. Les dije así a grosso modo quiere decir muy burdamente, como pintando con una brochota gorda, porque la cronología pues sería primero pues Karl Marx, que nació en 1818 si mal no recuerdo y murió en 1883, y que escribió junto con su amigo Engels El Capital y las demás doctrinas y lo del Partido Comunista y la Internacional Socialista y muchas cosas de las cuales Lenin luego aprovechó lo que él quiso y entonces puso que el imperialismo era la última fase del capitalismo. Disculpen ustedes que esté diciendo un montón de cosas, quizá enfadosas y desconocidas, pero entendamos que el comunismo no era como una gripa para la cultura cristiana europea. Era como un cáncer, como un SIDA, como una pandemia. Y todos los gobiernos, por supuesto que Inglaterra o la Gran Bretaña, Italia no se diga, España, Portugal, Francia, Austria, la misma Alemania, no querían que el comunismo triunfara y el comunismo era la doctrina de moda. Estoy hablando ya, les dije, de después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta 1990, vamos a ponerle ahí. Durante ese tiempo, que son como 50 años, el comunismo se difundió por muchas partes, hubo muchos partidos comunistas que querían pues implantar el comunismo a través de la lucha de clases y de eso se valió Díaz Ordaz para atacar al movimiento estudiantil acusándolo de que era una infiltración del castrismo y del comunismo ruso. Recuerden ustedes que Rusia tenía unos misiles en Cuba, que el Papa, ahora Santo Juan XXIII, con uno de los presidentes de Estados Unidos, de los Kennedy, intermedió, o sea, escribió una obrita que se llama Pacem in Terris, paz en la tierra. Bueno, esa es la explicación de por qué la iglesia italiana, sobre todo del sur, aceptó la ayuda de los mafiosos, porque los mafiosos eran anticomunistas. Pero como siempre, los mafiosos mandan en todo, asesinan, determinan las cosas y para colmo se apoderaron de las fiestas religiosas, porque los italianos, como los españoles, son muy religiosos. Y hay una fiesta de Santa Águeda, creo que en Catania, por ahí, para cerca de Nápoles.
Y esa fiesta la encabezó un mafioso, fue el principal promotor, y entonces el cardenal Ruffini, que era cuando él estuvo allá, 20 años, él apoyó a los comunistas, perdón, a los mafiosos en contra de los comunistas. Y cuando le preguntó Paulo VI que si había mafiosos, dijo que no había mafiosos, los de la Cosa Nostra. Y luego el gobierno italiano sintió que tenía que rescatar al Estado de los mafiosos y comenzó a encarcelar a los cabecillas de las mafias. Naturalmente que hubo una resistencia, hubo muchos asesinatos, y luego empezaron también a matar a algunos clérigos religiosos y sobre todo a perseguir a algunos sacerdotes que denunciaban la maldad de la mafia en Italia. Y luego Juan Pablo II, el santo de ahora, en una explicación allá por aquel rumbo, excomulgó a los mafiosos y no fue acatado, por supuesto, porque hay un sacerdote, no sé si viva todavía, que va a las prisiones donde están los mafiosos, porque hasta los mafiosos son pues muy raros. Cuando se inician, le dan al que van a aceptar en su grupo una estampita. Bueno, yo aquí traigo un billete de 20 pesos. Lo prenden y se lo ponen en la mano y pues se quema allí, y es un juramento de que nunca va a traicionar a sus hermanos de la mafia, de la Cosa Nostra. Es una estampita de un santo, la que queman en la mano del nuevo miembro. Y además son muy devotos. Cuando atraparon después de 20 años a uno de los grandes capos, tenía agua bendita, su misal y todas las cosas, el rosario, religiosas como de una persona, de un pueblo, de un rancho. Tenía una capillita allí en su casa, que él inventó, por supuesto. Bueno, y que los sacerdotes afines a ellos, los amigos, le ayudaban. Y entonces el sacerdote que va a confesar a los mafiosos, él dice que él tiene que perdonarlos y que ellos sabrán que si se confiesan con él, él los perdona. Y que eso de que sean excomulgados para él no vale, porque la excomunión es que si a una persona se le declara la excomunión, entonces ya no puede recibir los sacramentos, y si es un sacerdote ya no puede ni recibirlos ni darlos. Y el sacerdote ya viejancano, como dicen por ahí, que va a confesar o está atendiendo a los reos, esos mafiosos, los confiesa y les da la absolución y les da la comunión en contra de la voluntad del Papa, el santo ahora, Juan Pablo II. Bueno, ahí le voy a dejar lo de Italia. Pero ahora, aplicándolo entre nosotros, bueno, el comunismo ya se acabó, ya es un fantasma que no tiene ninguna relevancia. Los que aquí eran comunistas, como Pablo Gómez y otros, están bueno, ese fue una persona del Facebook, porque, bueno, de esas charlitas, porque dijo que por qué le decía yo al señor presidente el cacas. Bueno, ya no lo voy a decir. Pero ahora ya no hay comunismo, porque los comunistas están en el gobierno. Bueno, está bien. Y ya no son comunistas,
ya se les acabó su ardor revolucionario, ya del 68, del 71. Cambiaron totalmente, al hacerse viejos, se hicieron corruptos, cambiaron de mentalidad, ya no son comunistas en nada, viven como príncipes, pero entonces ya no había aquí entre nosotros, salvo hace como unos 60 años, un poco el miedo al comunismo. Pero ya el comunismo se acabó como un monstruo que nos iba a devorar y que iba a tener el ateísmo. Y lo digo porque allá en mi pueblo, algunos amigos míos todavía son ateos y comunistas. Bueno, eran comunistas, pues ya no son comunistas, por supuesto, porque viven muy bien, naturalmente, de una forma honrada. Pero con él, es que éramos nosotros muy raros en mi pueblo. Cuando teníamos como 13, 14 años, es decir, hace sí, más de 50 años, nos juntábamos un grupo de estudiantes en la plaza en las noches, pues no había más que hacer. Y allí nos poníamos, había un poeta, había un literato, había un comunista, había uno de los tesoros, había otro de los ovnis, había otro que estudiaba el apocalipsis, digo, cosas raras. Entonces, y yo pues era el religioso recalcitrante, conservador y defensor de la iglesia a ultranza. Ahí teníamos nuestras discusiones y todos los días. Había gente pensante. Naturalmente que la mayoría de esos muchachos, bueno, los comunistas, pues ya son profesionistas y están jubilados y tienen su familia, sus nietos y viven como católicos. En aquel tiempo los enemigos de la religión católica eran los ejidatarios imbuidos de un socialismo por Lázaro Cárdenas, de las escuelas también socialistas que tenían como ahora las normales. De hecho, llegó un profesor allí a mi pueblo que se hizo muy famoso, profesor Sotelo, y él era el contrario del sacerdote. Él era el ateo comunista y el sacerdote era el católico, y el padre hizo un colegio y el profesor Sotelo promovió la construcción de una escuela laica oficial, y ahí están las dos escuelas y sirven bastante. La de los muchos y la de los comunistas o agraristas o descamisados, como ustedes les quieran decir. Bueno, entonces se acabaron también los ejidatarios. Ahora en mi pueblo los que pagan todas las cosas son los ejidatarios, porque son muchos y cada uno ponen una cuota y todos dan la cuota y compran los cohetes, las flores, todo lo que se necesita en una fiesta religiosa, y al sacerdote solo le dejan lo de los ritos. Bueno, entonces un pueblo que hasta quemó santos, Ario de Rayón, que usó el templo como lugar de reunión y que había la liga comunista de las mujeres agresivas y que asesinaron a algunas personas porque eran católicas. Bueno, eso ya pasó, ya se acabaron esos asesinos, pero entonces la Iglesia Católica tuvo como enemigos a ciertos ejidatarios imbuidos o influenciados por un cierto socialismo o comunismo o ateísmo. Pero todo eso se acabó. Por lo tanto, ¿por qué la Iglesia Católica ha aceptado con toda tranquilidad que los criminales se apoderen de las fiestas religiosas, por lo menos aquí donde nosotros vivimos, y ellos sean los que determinen todo y los que manejen lo del dinero, lo de los toros, los gallos, las bebidas, los bailes? Bueno, y eso está bien,
naturalmente que el obispo anterior nos mandó a todos nosotros que no nos metiéramos en eso y que procuráramos que no hubiera todas esas cosas promovidas por la iglesia y menos se beneficiara por la iglesia. Pero pues el dinero es muy tentador y además es más fácil dejar que el comité vaya con el jefe de plaza y que él les dé mucho dinero y además les va a dar seguridad con sus halcones y demás. Bueno, y hasta si quiere el sacerdote, pues le regalan una camioneta nueva de las buenas. Pero no, hemos luchado algunos sacerdotes y el obispo anterior por quitar el dominio de los criminales de las fiestas religiosas. Y poco a poco se va logrando naturalmente que cuando se quita ese subsidio, pues se hacen más pobrecitas, insignificantes, pero pues así tienen que ser. Pero aquí no hay más que la ambición, el miedo, la corrupción, porque la iglesia apoya a los narcotraficantes y a los criminales. Es cierto que ellos hacen capillas donde se deja la gente y el sacerdote también, organizan las fiestas y le dan el donativo al sacerdote, pero él no puede ya decir nada de una denuncia de ninguna clase porque está traicionando a quienes le pagan, quienes le dan el hueso para que lo muerda y para que se calle. Perro con hueso en el hocico no ladra. Bueno, pero eso es acá entre nosotros, los que vivimos en las sierras y en el Valle de Tierra Caliente, de Apatzingán. Pero yo supongo que allá, en donde la gente está más civilizada, pues no hay este comercio irrespetuoso e incestuoso y malvado de la iglesia, pues los jerarcas y los fieles con los delincuentes. ¿Verdad que no? No. Bueno, ahora voy a leer sus comentarios. Alfonso Méndez, buenas noches, padre. Aquí listo para la charla. Bueno, Alfonso ya platicó un poco de la relación iglesia-mafia, iglesia-narco. Ramón Méndez, padre. Luis Segura, buenas noches. Cuídese mucho y saludos. Igualmente. Alma Leticia López Castillo, saludos, padre, saludos. NO, un detente portan el jefe de los meros mafiosos por acá. Sí, pues hasta el presidente. Por aquí tenía yo un detente que encontré por ahí, pero pues como soy muy desorganizado, no lo veo. El del Sagrado Corazón. Detente, demonio, que el Sagrado Corazón está conmigo. Persa Aqueménida. Al Capone era el más capo, Ronga. Bueno, eso ya no sé. Al Capone, bueno, sí, pues era italiano, era mafia italiana. César Alemán, saludos, padre, lo bendiga siempre, saludos. NO, los cristeros fueron el brazo armado de la iglesia. Pero Marina Castillo, buenas noches, padre. Bueno, nada más les digo que en Tacámbaro, pues trataron de matar al hermano del presidente municipal, y lo hirieron y mataron creo que a 4 de sus escoltas, unas 6 o 7 camionetas de armados, invisibles que ya aparecieron de pronto, y entonces pues lo asesinaron y él está creo que herido, a lo mejor se muere. En Tacámbaro, en el centro de Tacámbaro. Bueno, y allá en Guerrero pues no digo nada, creo que allá se mataron y hubo unos tiroteos y se mataron como 20, pero ¿qué son 20? 20, otra masacre más, como la de los 11 fusilados en San José de Gracia. Pues, no es nada, pobrecitos. Bueno, César Alemán dice, como acá. Leticia López Castillo,
mucha verdad en su plática. Pero no nos desanimemos. No hay mal que dure 100 años, ni sujeto que lo resista. Y confiemos en Dios, ¿qué más? Y en la bondad humana. Buenas noches y que Dios los bendiga.